Bueno, muchachos, nuevamente buenos días. Después de los quizzes, entonces vamos a hacer una hora de clase. Esta es la última clase, o sea, el último tema pues que vamos a ver. Las próximas dos clases se van a aprovechar para terminar los quizzes, para terminar, para hacer las exposiciones. No he recibido ninguna inquietud. Se ve que ustedes saben mucho de eso. Pero lo que pasa es que estamos acosados de un trabajo de estadística, entonces, y eso es para este fin de semana o para el lunes, entonces el problema es ese problema. Listo. Bueno, muchachos, entonces lo último que vamos a ver es el tema el problema de la doble rendija o la difracción a través de una doble rendija. Bueno, el problema es muy importante en metrología. Este problema es muy importante en metrología. Porque a través de este problema, pues a través de la física de la difracción, se puede hacer medidas de objetos muy delgados. O no solo de objetos, sino de pues aberturas muy finas. El problema es el siguiente. De hecho, pues es la primera aproximación, porque hay uno más general que pues, este curso no lo considera. Entonces, tenemos una superficie con dos aberturas. Normalmente son dos agujeritos circulares. Como ya sabemos por el principio de Huygens, cada punto del frente de onda se convierte o se considera como una nueva fuente de ondas. Entonces, si aquí enviamos una onda plana o esférica, entonces este punto, por ser una abertura, se vuelve una nueva fuente de ondas. Y este otro punto se vuelve otra fuente de ondas. Entonces, ya en vez de tener una sola onda, tenemos dos ondas. A estas dos ondas se le llaman ondas coherentes. ¿Por qué son ondas coherentes? Porque provienen de la misma fuente. O sea, la fuente es esta onda principal, o digamos esta onda 1. Entonces, esta es la fuente. Es como si uno tuviera dos rayos que provienen exactamente de la misma onda, ¿cierto? Entonces, esta es la forma de crear ondas coherentes. Ahora, estas dos ondas, por ser ya diferentes, van a interferir entre ellas mismas. Cuando interfieran, como ya vimos en el primer capítulo, cuando interfieran se van a superponer positivamente o digamos constructivamente y destructivamente. Entonces, si ponemos acá, entonces vamos a decir que esta es la fuente 1, la vamos a llamar como S. Y esta es la fuente 2, entonces S1, fuente 1 y S2, fuente 2. Entonces vamos a tener dos ondas que se van a superponer en el espacio, ¿cierto? O sea, de aquí sale una onda esférica y aquí sale otra, y en cada punto del espacio se van a superponer, constructiva o destructivamente. La superposición ya la estudiamos en el primer capítulo, entonces espero que esta parte sea clara. El asunto es que si usted coloca una pantalla, digamos que esto es una pantalla, a una distancia L, a colocar una pantalla a una distancia L. Y estos dos agujeritos van a estar separados una distancia D.
Se dice que D es el tamaño de la rendija. O sea, la rendija no es esta, ni esta. Esas son, digamos, los dos agujeros, las dos fuentes. La rendija es este obstáculo. Entonces el tamaño de la rendija es esta distancia D. Entonces, si colocamos una pantalla a cierta distancia, las ondas que provienen de acá, pues se van a superponer en esta pantalla. O sea, aquí van a haber interferencias constructivas y destructivas, como en todos los puntos del espacio. En todos los puntos va a suceder eso. Pero cuando colocamos la pantalla, entonces podemos evidenciar esa superposición. Entonces, si la onda que mandamos acá, si esta onda 1, es por ejemplo un rayo láser, entonces de acá vamos a tener dos fuentecitas de este mismo rayo láser. Supongamos que esta es roja, lambda roja o luz roja. Entonces aquí vamos a tener franjas de oscuridad y franjas de claridad, donde, digamos, franjas oscuras y esta franjas brillantes. O sea, este problema ya prácticamente lo describimos en el primer capítulo. Lo que sucede es que cuando se habla de luz, se puede implementar este fenómeno o este mecanismo para hacer mediciones. ¿Qué vamos a medir? Bien sea la longitud de onda o el tamaño de la rendija. Entonces aquí van a aparecer, ¿por qué aparecen franjas oscuras y brillantes? Pues porque la luz se superpone constructiva o destructivamente. Entonces ese es más o menos el patrón. Yo les dejo la tarea, pues porque ya estamos un poco cortos de tiempo, les dejo la tarea que miren en internet las fotos de los experimentos o de las imágenes que muestran estos patrones de interferencia. Es un ejercicio muy bueno. Entonces, si esta pantalla está a una distancia L, digamos que L es del orden casi siempre de 1 metro, 2 metros, y es del orden de una centésima o milésima de milímetro, ojo con eso. Entonces, nosotros, bueno, este lo llamamos el eje, ¿cierto? Eje principal. El eje principal, ¿para dónde vas? ¿Por qué te vas a volar? Listo. Este es el eje principal. Entonces, obviamente, sobre el eje, pues vamos a tener... bueno, aquí debería haber una superposición dependiendo de la fase. El asunto es que vamos a suponer que de esta vamos a medirla con un R1, desde aquí vamos a medir con un R2. Esta va a ser como la medida, pero desde el eje, no desde la fuente, ¿cierto? Entonces esta va a ser un ángulo teta. Entonces aquí comienza la primera aproximación. A este experimento se le llama el experimento de la doble rendija de Young. Listo. Y ahorita, si nos queda un poco de tiempo, hablamos de la parte histórica de este experimento, que es muy importante. Entonces, la primera aproximación es que vamos a considerar que L es mucho más grande que el tamaño de la rendija. Listo. Vamos a considerar esta aproximación. Con esto voy a repetir el dibujo sin que esté tan cargado. Entonces básicamente tenemos esto.
Entonces, si ustedes se detallan en esta construcción geométrica, y va a ser la altura, a y se le denomina altura del máximo o del mínimo, dependiendo de qué estemos midiendo. Bueno, entonces vamos a aclarar eso. Un máximo se obtiene cuando hay una franja brillante, o sea, superposición constructiva, ¿cierto? Superposición constructiva. Listo. Y un mínimo es cuando hay una franja oscura. Un mínimo, franja oscura. Eso va a ser un máximo y un mínimo. Entonces ya va a ser la altura, bien sea del máximo o bien sea del mínimo, ¿cierto? Ok. Entonces, en esta construcción, pues lo primero es que ustedes saben que estas ondas, por ser ondas electromagnéticas, pues se pueden describir, digamos, campo eléctrico, digamos que este es el punto P, digamos que está la fuente 1, la fuente 2, campo eléctrico de la fuente 1 va a ser un máximo por un seno o un coseno, no importa. Pongámoslo con el seno, para kx menos omega t. Como nos estamos parando aquí en un x constante, podemos elegir x igual a 0. Listo, o sea, podemos decir que si este es el eje x, y como esta pantalla va a estar ahí, pues va a ser constante, entonces vamos a decir que x es igual a 0 justo en la pantalla. ¿Para qué? Para evitarnos este término. Entonces, en general, E1 puede ser escrito como seno de omega t. Y E2 puede ser escrito como E0 seno de omega t más un desfase Recuerden que el desfase tiene que ver con el número de longitudes de onda que ha avanzado la onda. Miren que esta recorrió un camino más cortico que esta. Entonces esta pudo haber recorrido, por ejemplo, 10 longitudes de onda y esta 14. Entonces el desfase son 4 longitudes de onda, ¿cierto? Entonces este desfase, phi es el desfase. Muy bien. Con esto podemos decir que, bueno, aquí hay una relación que ya habíamos visto y es que delta, que es la diferencia de camino óptico, Entonces en este dibujo estos dos R1 y R2 serían iguales excepto por este pedacito, ¿sí o no? O sea, miren que si yo trazo aquí una perpendicular, entonces esta distancia sería igual a esta, o sea, esto sería un triángulo equilátero, por lo menos isósceles, pues. Entonces la diferencia de camino óptico, o sea, la diferencia que hay entre estos dos vectores en magnitud va a ser la diferencia de camino óptico. O sea, si esta por acá recorrió 10 longitudes de onda, desde acá hasta acá habrá 10, entonces desde acá hasta acá habrá 4 en el ejemplo que yo les puse ahorita. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esa es la diferencia de camino óptico. R1 menos R2. Ahora,
Ya habíamos visto esta relación que la diferencia de camino óptico es a la longitud de onda, como el desfase es a 2pi. ¿Cierto? Esta es la relación fundamental entre el desfase y la diferencia de camino óptico. Entonces esto es una relación de semejanza, será. Listo. Entonces nos hace falta hallar la diferencia de camino óptico. Para hallar la diferencia de camino óptico, para hallar esto, entonces toca es hacer uso de la aproximación de que L es muy grande. Entonces si L es muy grande, observen esto. Si L está muy por acá, estos dos rayos son casi paralelos. Estos dos rayos. Cuando el ángulo es pequeño. Vamos a suponer que esto es teta. Si teta es pequeño, R1 y R2 son casi iguales. Entonces, si L es mucho mayor que D y teta es pequeño, entonces R1 es aproximadamente paralelo, aproximadamente paralelo a R2. Eso sucede porque esta es muy grande. Listo. Entonces, en esta aproximación, observen que nosotros tendríamos esta es D, este sería R1, este sería R2, y este pedacito es lo que se denomina D. Como lo estamos suponiendo paralelos y este es un ángulo de 90, obviamente este es teta. A ver, veámoslo acá en el dibujo grande. Miren que este ángulo de acá es teta y este triángulo es rectángulo. Este también es rectángulo. Entonces, como son perpendiculares en dos lados, este tiene que ser teta. Como en el plano inclinado, ¿se recuerdan? Entonces este ángulo de acá es teta. Entonces desde ahí ya vemos que delta es D seno de teta. O sea, desde este dibujito. Esto sucede, vuelvo y repito, porque R1 es aproximadamente paralelo a R2 cuando L es mucho mayor que D. Con esto podemos decir... Profe, señorita, ¿tú me podrías hacer el favor de decirme cómo es que la densidad trigonométrica que dice seno de A más seno de B, cuánto es? seno de A, seno de B, igual a 2 seno de A más B medios, coseno de A menos B medios. Gracias, profe. Ok. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya con esta aproximación tenemos que delta es aproximadamente D seno de teta. Entonces, en nuestra figura podemos decir que D seno de teta brillante, del brillante, pues de un máximo, pues no pongo M, pues porque máximo y mínimo empiezan con M. Entonces D seno de teta brillante debe ser un número entero de la longitud de onda, ¿cierto? O sea, delta. La diferencia de camino óptico tiene que ser un número entero de longitud de onda para poder que haya un máximo. Donde M pues puede valer 0,
puede valer más o menos 1, puede valer más 2, etc. Entonces se dice, bueno, terminemos con los mínimos. Y delta igual a seno de teta oscuro cuando la diferencia de camino óptico es igual a un número semientero de la longitud de onda. Vuelve y juega, m es igual a 0, más o menos 1, más o menos 2, etc. Ok. Se dice que en todo el eje está el máximo de orden 0 o el mínimo de orden 0. Entonces m es igual a 0 en todo el centro. Y digamos que estamos hablando de mínimos. O sea, digamos que estos son mínimos. Claro que aquí hay un problema. Cuando estamos en todo el centro, la diferencia de camino óptico es 0. Entonces, como la diferencia de camino óptico es 0, aquí siempre va a haber un máximo. Este es el máximo de orden 0. Ahí lo pinté oscuro, pero realmente es una zona brillante. Escribimos este dibujo. Entonces aquí es m igual 0. También aquí m será igual a 1 y m será igual a 2. Aquí m será igual a menos 1 y m será igual a menos 2. ¿De acuerdo? Así es que se distribuyen las m's. Vamos a encontrar ahora las alturas. Entonces la altura y, pues bueno, como este es el promedio, este es teta, esto es L, entonces y es L tangente de teta. ¿Sí o qué? Ahora, teta, si teta es pequeño, entonces tangente de teta es aproximadamente seno de teta. Esta es la aproximación. Cuando uno expande esto en series de Taylor y teta es pequeño, ya a orden cuadrático estas dos cosas coinciden, pues estas dos funciones coinciden. Bueno, entonces y es aproximadamente L por el seno de teta, por la aproximación de ángulo pequeño. Ahora, obtendremos una y brillante si seno de teta vale el seno de teta brillante. Entonces el seno de teta para los brillantes habíamos dicho que era igual ¿a cuánto? A m lambda, ¿cierto? Sobre d. Entonces esto es L m lambda sobre d ya m lambda sobre d, sí, para que sea brillante. Ahora, este debe ser el oscuro. El oscuro debe ser aproximadamente L por seno de teta oscuro
que es m más 1/2 lambda sobre d. Entonces ya aquí tenemos la altura de las franjas brillantes y la altura de las franjas oscuras. Con esto, desde aquí podemos ver la potencia de este método. Porque si usted sabe que le va a mandar, por ejemplo, un rayo, un láser rojo, y usted mide tanto la distancia desde el objeto que usted quiere medir hasta la pared, pues hasta la pantalla, mide con 1 metro la altura, entonces usted puede encontrar la distancia de... O sea, esto se usa para medir cosas extremadamente pequeñas, como por ejemplo separación entre píxeles de una pantalla de televisor, como por ejemplo el grosor de filamentos en las células. Hay un ejemplo que es poco útil, pero también es asombroso. Usted coloca 2 cuchillas de afeitar. Coloca 2 cuchillitas de afeitar. Y usted las coloca así, las pega por el borde. Pues esto está muy afilado y esto también. En principio uno las ve como si estuvieran pegadas totalmente, pero pues ahí hay realmente una distancia. Si usted hace este montaje y le hace pasar un rayo láser por el centro, en una pared que esté al fondo va a haber franjas brillantes y oscuras. Si usted mide desde el cero la altura hasta una franja brillante o hasta una franja oscura y conoce la distancia de las cuchillas a la pared y conoce ¿qué más? Ya, entonces despeja la separación que hay entre ellas. Es un método bastante potente y muy sencillo, pues la ecuación es muy sencilla para medir distancias muy pequeñitas. En los semilleros de física se hace la medición del grosor de un cabello con esta técnica. Ok, entonces tenemos, por ejemplo, uno puede hallar la diferencia o la distancia que hay entre dos franjas, bien sean brillantes o oscuras. Vamos a hallar la distancia que hay entre 2 brillantes. Pues no es sino restar y de m más 1, porque observen una cosa. Teníamos que y brillante es igual a L por m lambda sobre d. Esto se puede escribir como L lambda sobre d por m, donde m es un número entero. Entonces realmente este y brillante es un y sub m, porque depende para cada m. O sea, tenemos y brillante 1, entonces va a ser L lambda d por 1. Y tenemos y brillante 2, que es L lambda d por 2, etc. Entonces este y brillante es realmente una función discreta del número entero m. Entonces aquí podemos poner la diferencia o la distancia que hay entre franjas brillantes como este menos este. Brillante y brillante. Esto da como resultado pues lambda d sobre L, que sale como factor común de los dos, que multiplica a m más 1 menos m, o sea yl sobre d. Las matemáticas de esto son sencillas y la verdad es que el método es muy potente. Un ejemplo, contamos. Aunque eso es utilizado pues, con el método ese de Huygens. Entonces la franja en la pared se van a ver difuminadas, ¿no? Sí.
Las franjas se ven difuminaditas, pero entonces uno lo que hace es que mide al centro de la franja. O sea, uno tiene aquí la pared, entonces tiene unas franjas que son, pues ellas tienen algún grosor y son difuminadas. Entonces uno mide al centro de la franja. Entonces está al máximo. Este es el experimento más sencillo de la doble rendija, porque en realidad en los métodos avanzados de metrología lo que se hace es poner una serie muy grande de ranuras. Entonces, por ejemplo, esos son básicamente como unos prismas, unas celdillas, son pantallas que por centímetro, por milímetro pueden tener unas 2000 o 3000 líneas por milímetro. Eso lo hacen con métodos ópticos. Entonces esto ya sirve como una rejilla de difracción porque tiene muchas rayas. Imagínense que aquí cupieran, por ejemplo, 2000 líneas, 2000, y que la distancia de aquí a aquí fuera de 1 milímetro. Entonces, cuando la luz pasa, pues en todas esas se difracta, y aquí en la pantalla hace unos patrones de difracción, y eso es mucho más efectivo, digamos, mucho más efectivo, más preciso para hacer las mediciones de distancias y sobre todo de longitudes de onda. Porque si usted fabrica la rejilla sabiendo que de aquí a aquí hay 1 milímetro, pues entonces usted ya no necesita hallar la distancia, el tamaño de la rejilla. Ya esto se usa para hallar el color o la longitud de onda exacta de la luz que pasa. Miren que desde acá, si usted conoce L, conoce el tamaño de la rejilla y conoce la altura, usted puede sacar exactamente cuál es la longitud de onda. Entonces, por ejemplo, a uno le dicen, el espectro electromagnético va desde 0 hasta infinito, y el rojo es por allá en 460 nanómetros. O sea, si ustedes ponen a ver quién mide un nanómetro con 1 metro, pues eso es 10 a la menos 9 metros. 10 a la menos 9. ¿Quién va a medir eso? Nadie. Pues con 1 metro. Entonces la técnica para hacer esas mediciones es con difracción o pues con métodos ópticos, y generalmente funcionan con rejillas, sea de 2 o de múltiples rejillas. Pero esta de múltiples rejillas no las vamos a ver pues en este curso, porque pues no las considera, y entre otras cosas hoy es ya la última clase. Bueno, pero esto es muy interesante. Vamos a hacer un ejemplito ahí rápido. Supóngase que la distancia de las rejillas es 0.03 milímetros y que la distancia desde la pared hasta la rejilla es de 1.2 metros. Si la primera franja, a ver, pongámosla así, si la primera franja brillante está en, que pongámosle 4.5 centímetros desde el eje, encuentre lambda. Pues no es sino reemplazar, porque mira que uno tiene ml sobre lambda, por lambda sobre d igual a y brillante m. Entonces si m, aquí dice que m es 1, si m es igual a 1, d es igual a 3 por 10 a la menos 5 metros, pues entre milímetros y metros hay 1000 y aquí ya hay 2, entonces a la menos 5. Entonces no es sino reemplazar, lambda es igual
Esto es igual a 1.2 por la distancia que la conocemos sobre la distancia a la pared sobre m. Y m ya sabemos que es 1. Entonces esto da algo así como 1120 nanómetros. Si m fuera 2, lambda sería igual a 560 nanómetros, que es la longitud de onda del verde. ¿Vos cogiste a la distancia de la franja cuánto? La distancia a la franja 4.5, o sea esta, 4.5 centímetros. ¿O los cálculos lo hiciste con eso? A ver, miremos. Digamos que esto es 4.5 centímetros, o sea 0.045 metros. D es 3 por 10 a la menos 5 sobre L de 1.2 y M es 1. ¿Cuánto da esto? ¿Tenés calculador ahí? Sí. Eso debe dar 1120. 125 por 10 a la menos 6. 1125, listo. Por 10 a la menos 6. Sí. Pues da 1.125 por 10 a la menos 6. Ah, listo. Entonces si le pones el 1125 te da nanómetros. Sí, sí. Si es 1125 por 10 a la menos 9. Listo. Y si m fuera 2, entonces daría una longitud de onda de 560. Pero ojo, vea, si m es 2 y y sub m2 es igual a 4.5. Listo. O sea, si se cumplen estas dos condiciones, entonces ya la longitud de onda sería la del verde. Igual rayos láser verdes son muy caros, entonces es difícil que haya por ahí en un laboratorio rayos láser verdes. Entonces, 1125 es que color rojo. No, eso no está dentro del visible. Ahora. El visible llega nada más hasta 700. Bueno. Entonces esto es como la parte principal. Luego vamos a ver la distribución de intensidad. Entonces, como les había dicho ahorita, tenemos S1, tenemos S2. Este es el ángulo teta. Entonces, digamos que este es el punto P. Entonces el campo en el punto P va a ser el campo en el punto, pues el campo 1 y el campo 2. Señorita. Repetirme la identidad de si lo llamamos MB. Señor. Repetirme la identidad de si lo llamamos MB que no la copié. Pues por favor. Seno de A más seno de B, de casualidad la vamos a usar ya mismo, es 2 seno de A más B medios coseno de A menos B medios.
Listo, entonces es el campo 1 y el campo 2. Entonces, como ya habíamos dicho, pues el campo 1 en magnitud es E sub 0. Entonces digamos que el campo en P es E sub 0 que multiplica a seno de omega t más seno de omega t más phi. ¿Sí o no? Ahora, bueno, usamos la identidad de esta. Entonces esto queda dos veces seno de 2 veces E sub 0 coseno de phi medios seno de omega t más phi medios. Este es el campo en P. Listo. Sabemos que el campo, pues que la intensidad pues lo vimos en ahorita en las ecuaciones de Maxwell, es E cuadrado sobre 2 mu sub 0 c. Entonces esto debe ser esto al cuadrado, que es 4, E sub 0 cuadrado, coseno de phi medios, cuadrado, seno de esto, sobre 2 mu sub 0 c. Listo. Pero entonces, digamos que... Pero esta no es la intensidad que se mide. La intensidad que se mide es el promedio temporal de esta función. ¿Sí recuerdan eso? O sea, uno realmente lo que mide es la intensidad, el promedio temporal. Entonces, como uno realmente mide el promedio temporal, este seno al cuadrado de omega t se convierte en un medio. ¿Sí se acuerdan de eso, cierto? Ya lo vimos bastante. Entonces, como esto se convierte en un medio, entonces ya queda 4 arriba y 4 abajo. Queda este 4 y queda este 2 por este 2. Entonces eso se va y queda un E sub 0 cuadrado sobre 2 mu sub 0 c, sobre mu sub 0 c solo, por coseno cuadrado de... Este realmente es un cálculo medio aproximado por el hecho de suponer que ese ángulo es pequeño y que esta distancia es muy grande. Entonces lo que generalmente se hace es decir lo siguiente, es decir, la intensidad es igual a una intensidad máxima por un coseno cuadrado de phi medios. O sea, y se omite ese sub 0 cuadrado y se omite ese mu sub 0, todas esas constantes, para evitar pues lo de las aproximaciones. Entonces esta es la ecuación de la intensidad. Ahora, ya habíamos visto que phi es a 2pi, como delta es a lambda, y como delta es de seno de teta, entonces phi va a ser igual a phi medios va a ser igual a pi por d por seno de teta sobre lambda. Obviamente esto va a tener máximos y mínimos, pues porque hay máximos y mínimos en la interferencia, ¿cierto? Pero entonces para deshacernos no, digamos, para tener una medida más acertada de la intensidad, porque es que miren, la intensidad es un máximo por el coseno al cuadrado de phi medios, que es pi por d por seno de teta sobre lambda. Entonces uno puede graficar esto, uno puede decir, listo, entonces esta va a ser la intensidad, este es el eje de intensidad. Esa intensidad depende del ángulo, miren la dependencia, es una dependencia fuerte. Y entonces aquí en este eje podemos graficar d seno de teta, la completica. Si hacemos eso, entonces vamos a obtener, si teta es 0, esto es 0 y esto es 0, o sea, estamos acá,
Coseno al cuadrado de 0 da 1, entonces da I máximo. Entonces esta es IM. Y la función es armónica. Miren que es siempre positiva, no baja a la parte negativa porque esto es un cuadrado. Pues claro que yo aquí me equivoqué en el dibujito, ¿cierto? Esto no va. Siempre es positiva. Listo. Tiene máximos y tiene mínimos de intensidad. Listo. ¿Qué es esos máximos y esos mínimos de intensidad en la realidad? Pues en el experimento. Pues si esta es la pantalla, esta es la distancia de ley, esta es la pantalla. Entonces aquí uno va a tener franjas oscuras y brillantes distribuidas con esta intensidad, con esta intensidad. Entonces, si observamos en la realidad, apenas teta pues la intensidad va a cambiar con teta. Entonces aquí va a haber una a un cierto teta, después va a haber otra, después va a haber otra y así sucesivamente. Entonces vos ahorita preguntabas, pues esto está difuminado. Sí, esto está difuminado. Mire la función de difuminación. O sea, aquí está todo el centro, donde uno se supone que pone el metro y mide desde el centro hasta el 0. Pero esta es la función de difuminación. O sea, ella va disminuyendo hasta que llega al 0. Ok. Hay una aproximacióncita ahí que ayuda. Y es cuando teta es pequeño. Si teta es pequeño, entonces seno de teta se aproxima a tangente de teta. Pero ya habíamos dicho que tangente de teta es Y sobre L en el montaje, ¿cierto? Entonces, y este es teta. Entonces, la intensidad queda como pi de seno de teta, que es Y sobre L por lambda. Esta es una aproximación que es muy válida cuando el ángulo es pequeño. ¿Por qué se hace casi siempre la aproximación? Porque uno en el experimento no se va a poner a medir cosas, pues no se va a poner a medir alturas del orden de metros, pues. Uno mide la primera altura, el primer máximo o el primer mínimo y se acabó. Bueno, entonces esta es la distribución de intensidad y ya es como todo por el día de hoy en cuanto a lo del tema. O sea, hasta aquí llega el tercer parcial. ¿De acuerdo? De aquí para allá nos hizo falta un tema que es corto, se llama difracción de Fraunhofer. Pero para ello hay que explicar una herramienta matemática que se llaman fasores. Y no, pues en 20 minutos que falta de clase es difícil. No puede ser igual para los que están viendo circuitos, los fasores, apenas lo vieron estos días. O sea que ni tan siquiera están familiarizados con eso, pues, como una herramienta del cotidiano. No. Bueno, a mí me parece que es prudente dejarlo hasta acá. Sabemos que las otras dos clases que faltan son para las exposiciones y terminar los quizzes. De acuerdo, preguntas hasta el momento. Contame. Las notas de las tareas y cositas que nos han mandado, pues que te hemos mandado al correo, se suma a los quizzes, ¿cierto? Sí, todo eso es seguimiento, todo es seguimiento. Bueno. Bueno, entonces la exposición en Medellín. ¿Cómo? La exposición empezarían allá en Medellín. No, yo espero que las exposiciones se hagan acá,
pues por teleconferencia en las próximas 2 clases que faltan. Ah, Yo había pensado antes que las hicieran aquí en Medellín, pero ya he recibido comentarios de 1 o 2 personas que me dicen que es muy apretado pues el horario que ustedes tienen acá. Entonces me parece como atropellarlos. Entonces más bien las hacemos por teleconferencia como pues en la hora de asesoría. Listo muchachos. Yo me quedo aquí vigilando el examen de los muchachos.